¿Es Jehová quien habla o es solo tu mente, tus deseos o tus miedos disfrazándose de espiritualidad? Esa pregunta, aunque muchos no la digan en voz alta, vive en el fondo del corazón de incontables personas. Es una duda silenciosa que ha detenido decisiones importantes, que ha hecho retroceder llamados, que ha apagado fuegos espirituales y que ha llevado a muchos a caminar durante años por caminos que nunca fueron los que Jehová había trazado para ellos. Porque la verdad es incómoda, pero necesaria. No toda voz interior viene de Jehová, y no todo silencio significa que Él se haya ido. Vivimos en un tiempo saturado de ruido. Ruido constante, emocional, digital, espiritual. Opiniones por todas partes, consejos contradictorios, voces que gritan con seguridad aunque no tengan verdad. Y en medio de todo ese caos, Jehová sigue hablando, pero lo hace de una manera que muchos ya no saben reconocer. Aquí está la tragedia. La mayoría no ignora la voz de Jehová por rebeldía, sino por confusión. Quieren obedecer, pero no están seguros de qué voz seguir. Quieren agradar a Jehová, pero temen equivocarse. Quieren avanzar, pero no saben si ese impulso viene del cielo o del alma. Y entonces se paralizan, o peor aún, avanzan convencidos de que Jehová habló, solo para descubrir más tarde que siguieron una voz que nunca vino de Él. Eso deja marcas profundas. Frustración, culpa, desilusión espiritual. Preguntas que duelen. ¿Por qué Jehová permitió esto? ¿Por qué no me detuvo? ¿Por qué pensé que era su voz? Pero hay algo que necesitas escuchar desde el inicio con absoluta claridad. Jehová no juega a esconderse de sus hijos. Jehová no habla para confundir. Jehová no disfruta verte perdido. El problema no es que Él no hable. El problema es que muchos nunca fueron entrenados para escuchar. La Escritura es directa, sin ambigüedades. Jesús no dijo que sus ovejas tal vez oirían su voz, ni que solo algunos privilegiados podrían reconocerla. Dijo que sus ovejas oyen su voz, que Él las conoce y que ellas lo siguen. Eso no es poesía ni metáfora, es identidad. Si eres oveja, puedes oír. Si eres hijo, puedes reconocer. Si perteneces a Jehová, su voz no te es extraña. Entonces surge una pregunta incómoda: si podemos oírlo, ¿por qué tantos no lo hacen? La respuesta es más profunda de lo que parece. A muchos se les enseñó religión, pero no relación. Normas, pero no intimidad. Conducta, pero no comunión. Aprendieron a obedecer instrucciones, pero no a discernir la voz del que las da. Aprendieron qué hacer, pero no a quién escuchar. Por eso hoy, cuando Jehová susurra, dudan. Cuando Él dirige, cuestionan. Cuando Él corrige, confunden su voz con condenación. Y cuando no escuchan nada, asumen que Él se fue, sin entender que el silencio de Jehová no siempre es ausencia, a veces es confianza. Confianza en que recuerdas lo que Él ya dijo. Confianza en que maduraste. Confianza en que su palabra sembrada en ti es suficiente para este momento. Hay una verdad que sacude: no puedes seguir a alguien que no reconoces. Imagina una multitud, todas las voces gritando direcciones distintas, todas sonando seguras, todas reclamando autoridad. Pero solo una es la del pastor. Si no la reconoces, seguirás la más fuerte, la más lógica, la que mejor se alinea con lo que deseas escuchar. Y ahí es donde muchos se pierden, porque dentro de ti no hay una sola voz. Hay una batalla invisible ocurriendo todo el tiempo. Cada decisión, cada pensamiento persistente, cada impulso interior proviene de una de tres voces. No son muchas, son tres, y aprender a distinguirlas no es opcional, es vital. La primera es la voz de la carne. No es demoníaca, pero tampoco es espiritual. Es urgente, impulsiva, cómoda. Es la voz que dice que no exageres, que no es tan grave, que Jehová entiende, que después lo arreglas. La carne no quiere obediencia, quiere alivio. No quiere proceso, quiere placer. No quiere cruz, quiere comodidad. Por eso, en el momento más tenso de su vida, en Getsemaní, Jesús declaró una verdad eterna: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no quiere orar cuando estás cansado, quiere distraerse. No quiere propósito, quiere sentirse bien. Y el problema no es que suene mal, es que suena razonable. Pero lo razonable no siempre es lo correcto, y lo cómodo casi nunca es lo eterno. La carne promete alivio inmediato, pero cobra intereses a largo plazo. Te hace sentir bien hoy y te pasa la factura mañana. Y aquí está el verdadero peligro. Si no sabes identificar esa voz, la confundirás con la de Jehová. Entonces justificarás decisiones que Él nunca aprobó. Llamarás paz a la evasión y libertad a la desobediencia.
Pero no es la única voz que compite por tu atención. Hay otra, más peligrosa todavía, porque no busca comodidad, busca destrucción. La voz del enemigo. No grita, no se presenta de forma evidente, no suena abiertamente malvada. Su arma favorita es la duda, su estrategia es la confusión y su lenguaje es la media verdad. Él no dice que Jehová no existe, dice, ¿de verdad Jehová dijo eso? Así lo hizo en el Edén y así lo sigue haciendo hoy. Ataca tu identidad, tu llamado, tu relación con Jehová. Susurra pensamientos que parecen tuyos. Nunca vas a cambiar, Jehová ya se cansó de ti. Si fuera él no dolería tanto. Otros escuchan a Jehová, tú no. Cuando le crees, algo devastador ocurre. Empiezas a desconfiar de Jehová y de ti mismo. Su voz produce vergüenza, miedo, culpa paralizante. Te aísla, te aplasta, te deja inmóvil. Y hay una regla que no falla jamás. Si una voz acusa, manipula o te empuja a esconderte, no viene de Jehová. Nunca. Jehová no habla para destruirte, habla para restaurarte. Entonces queda la pregunta más importante de todas. ¿Cómo suena realmente la voz de Jehová? Porque esa es la diferencia entre caminar con dirección o vagar en confusión, entre vivir tu llamado o sobrevivir espiritualmente. Esa respuesta lo cambia todo, y es lo que vamos a profundizar a continuación. La voz de Jehová no irrumpe como un grito desesperado ni compite con el ruido del mundo. No necesita imponerse porque no duda de su autoridad. Su voz es firme, clara y profunda, y aunque muchas veces es suave, tiene un peso que ninguna otra voz posee. Cuando Jehová habla, algo dentro de ti se alinea, incluso si por fuera todo parece desordenarse. No siempre trae comodidad, pero siempre trae verdad. No siempre elimina el miedo de inmediato, pero siempre lo confronta con propósito. A diferencia de la carne y del enemigo, la voz de Jehová no empuja ni presiona. No te arrastra a decisiones impulsivas ni te apura con ansiedad. Su dirección puede ser urgente, pero nunca es caótica. Puede ser confrontadora, pero jamás humillante. Jehová no usa la vergüenza como herramienta, usa la convicción. Y hay una diferencia eterna entre ambas. La vergüenza te dice quién eres y te condena. La convicción te muestra lo que estás haciendo y te invita a volver. La voz de Jehová tiene una característica inconfundible. Siempre te llama hacia Él, nunca lejos de Él. Incluso cuando te corrige, lo hace desde el amor. Incluso cuando te confronta, lo hace con misericordia. Incluso cuando te pide soltar algo que amas, te recuerda que Él es suficiente. Por eso Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. No dijo que les daría explicaciones detalladas, ni respuestas inmediatas, dijo descanso. Porque la voz de Jehová no solo informa, transforma. Muchos esperan que Jehová hable de manera espectacular, audible, innegable. Esperan una señal en el cielo, una voz tronante, un momento imposible de ignorar. Pero la mayoría de las veces, Jehová habla en lo cotidiano, en lo interno, en lo silencioso. Y eso requiere algo que pocos están dispuestos a desarrollar, sensibilidad espiritual. Porque la voz de Jehová no se percibe con prisa, se discierne con intimidad. Mira el ejemplo de Elías. Estaba desesperado por oír a Jehová. Esperaba fuego, viento, terremoto. Todo lo espectacular pasó delante de él, pero Jehová no estaba allí. Y luego vino un susurro apacible, y en ese susurro estaba Jehová. No porque él sea débil, sino porque él desea cercanía. Jehová no grita para competir con el ruido, susurra para atraer tu corazón. A veces la voz más fuerte no es la más verdadera. La voz de Jehová no sacude, aquieta, no confunde, ordena, no acelera, establece. Cuando Jehová habla, trae paz, pero no una paz superficial. No es la paz de evitar el problema, es la paz de saber que no estás solo en medio de él. Es claridad en el caos. Es certeza cuando todo alrededor es incierto. Es una seguridad interna que no siempre tiene lógica, pero que sostiene incluso cuando el camino es difícil. Esa paz no depende de las circunstancias, depende de la presencia. Otra marca inconfundible de la voz de Jehová es que siempre se alinea con su palabra. Nunca se contradice a sí mismo. Nunca te llevará a violar principios eternos por conveniencia temporal. Nunca justificará el orgullo, la venganza, la mentira o la comodidad por encima del llamado. Puede pedirte cosas difíciles, pero jamás te pedirá algo que te aleje de su carácter. Por eso la escritura no es opcional, es el filtro. Si una voz te impulsa a algo que contradice lo que Jehová ya reveló, esa voz no viene de él, sin importar cuán espiritual suene.
Jesús mismo nos dio un ejemplo poderoso. Cuando Pedro intentó detenerlo del camino de la cruz, lo hizo con amor, con lealtad, con buenas intenciones. Pero Jesús reconoció que esa voz, aunque sonaba correcta, no venía de Jehová, porque empujaba comodidad por encima del propósito. La voz de Jehová siempre prioriza el llamado, incluso cuando cuesta. Siempre mira el propósito eterno, no solo el alivio momentáneo. Además, la voz de Jehová no te deja aislado. No te separa del cuerpo, no te eleva en ego, no te hace sentir superior. Al contrario, te vuelve humilde, dependiente, consciente de tu necesidad de Él. Jehová habla para construir relación, no para darte instrucciones y desaparecer. Lo vemos con Moisés. La zarza ardiente fue solo el comienzo. Luego, Jehová hablaba con él cara a cara, como con un amigo. La voz de Jehová siempre conduce a mayor intimidad, no a distancia. Hay momentos, sin embargo, en los que Jehová guarda silencio. Y ese silencio suele ser malinterpretado. Muchos piensan que Jehová los abandonó, que dejó de hablarles, que algo hicieron mal. Pero el silencio de Jehová no siempre es castigo, muchas veces es madurez. Jesús en el desierto no escuchó nuevas instrucciones audibles, pero usó lo que ya había oído. Citó la palabra, caminó en obediencia, resistió con verdad. A veces Jehová ya habló, y ahora está observando si confiarás cuando no sientes nada. Aquí hay una verdad profunda. La fe no se demuestra cuando escuchas claramente, sino cuando obedeces incluso cuando todo está en silencio. Jehová no repite lo que ya dijo solo para tranquilizarte. Él espera que confíes en su carácter. Y cuando aprendes eso, tu relación con Él deja de depender de emociones y comienza a sostenerse en convicción. Entonces surge la pregunta práctica: ¿cómo entrenar el oído espiritual? Porque reconocer la voz de Jehová no es automático, es relacional. No ocurre de la noche a la mañana, se desarrolla con tiempo. Nadie reconoce la voz de alguien con quien nunca habla. Nadie distingue el tono, el ritmo y el corazón de alguien a quien apenas conoce. Con Jehová sucede lo mismo. Cuanto más tiempo pasas con Él, más clara se vuelve su voz. Esto implica decisiones intencionales. Silenciar otras voces. Crear espacios de quietud. Priorizar su presencia por encima del entretenimiento constante. Aprender a escuchar sin exigir respuestas inmediatas. La voz de Jehová no se descubre en la prisa, se revela en la espera. Y en esa espera, algo se transforma dentro de ti. Tu espíritu se afina. Tu discernimiento se fortalece. Tu dependencia se profundiza. Si sigues preguntándote si fue Jehová o solo fuiste tú, tal vez la pregunta no sea porque Él no habla más fuerte, sino porque no has creado más espacio para escucharlo. Porque la voz que sigas moldeará tu futuro. Las decisiones que tomes basadas en esa voz definirán tu camino. Y un solo susurro de Jehová, en el momento correcto, puede cambiarlo todo. Hay algo que casi nadie dice, pero que define la vida espiritual de una persona más de lo que imagina. No es que Jehová no hable hoy, es que muchos ya no saben permanecer lo suficiente en silencio como para escucharlo. El ruido se volvió normal. La prisa se volvió rutina. La distracción se volvió refugio. Y en medio de todo eso, el corazón se fue endureciendo sin darse cuenta. No por maldad, sino por saturación. Cuando todo compite por tu atención, la voz más importante puede quedar enterrada bajo miles de voces secundarias. Jehová nunca tuvo problema con hablarle a su pueblo. El problema siempre fue que el pueblo aprendió a escuchar todo, menos a Él. Desde el principio, la historia bíblica muestra una constante. Jehová habla, el ser humano se distrae, duda o interpreta mal. No porque Jehová no sea claro, sino porque el corazón humano es fácilmente seducido por lo inmediato. Y aquí está una verdad que confronta. Muchas veces no es que no escuches a Jehová, es que escuchas demasiado a todo lo demás. Hay personas que dicen querer oír a Jehová, pero no están dispuestas a soltar las voces que ya gobiernan su interior. La voz del miedo, la voz del pasado, la voz de las heridas, la voz de la opinión ajena. Todas esas voces hablan fuerte porque han sido alimentadas durante años. La voz de Jehová, en cambio, requiere rendición, requiere humildad, requiere detenerse. Y eso incomoda, porque escuchar verdaderamente a Jehová implica estar dispuesto a cambiar. Por eso muchos prefieren señales externas antes que una voz interna. Buscan confirmaciones visibles, puertas abiertas, circunstancias favorables. Y aunque Jehová puede usar todo eso, su forma principal de guiar sigue siendo su voz. Una voz que no siempre coincide con lo que deseas, pero que siempre apunta a lo que necesitas.
Una voz que no halaga tu ego, pero que fortalece tu espíritu. Una voz que no te promete ausencia de dolor, pero sí propósito en medio de él. Hay momentos en los que Jehová habla y lo que dice no emociona, incomoda. No levanta aplausos, provoca lágrimas. No acelera, detiene. No empuja hacia adelante, pide esperar. Y ahí es donde muchos dudan. Porque confunden la voz de Jehová con la falta de fe. Confunden la espera con estancamiento. Confunden el silencio con rechazo. Pero Jehová no trabaja bajo la presión de la urgencia humana. Él opera desde la eternidad. Mira cuántas veces en la Escritura Jehová habló una sola vez y esperó años para que se cumpliera. Abraham recibió una promesa y caminó décadas sin verla materializada. David fue ungido rey y regresó al campo. José soñó con grandeza y terminó en una prisión. En ninguno de esos casos Jehová dejó de hablar porque guardó silencio. Él ya había hablado. El proceso no era ausencia de voz, era formación de carácter. Aquí es donde muchos fallan. Quieren dirección sin transformación. Quieren claridad sin proceso. Quieren escuchar a Jehová, pero no quieren ser moldeados por lo que Él dice. Porque cuando Jehová habla, no solo informa, confronta. No solo dirige, purifica. No solo muestra el camino, revela el corazón. Y eso asusta, porque escuchar a Jehová de verdad significa permitir que Él tenga la última palabra, incluso cuando contradice tus planes. Hay una diferencia enorme entre oír y obedecer. Muchos oyen, pero pocos siguen. Muchos reconocen la voz de Jehová, pero no están dispuestos a caminar hacia donde los lleva. Por eso Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. No dijo que la analizan, no dijo que la discuten, no dijo que la comparan con su comodidad. Dijo que lo siguen. Porque la evidencia de que escuchaste correctamente no es lo que sentiste, es lo que hiciste después. Y aquí entra otra verdad que incomoda. No toda dirección de Jehová viene acompañada de confirmación inmediata. A veces Él habla y todo alrededor parece contradecirlo. A veces Él guía y las circunstancias se cierran. A veces Él promete y el entorno se oscurece. Eso no invalida su voz. De hecho, muchas veces la confirma. Porque Jehová no depende de las circunstancias para cumplir su palabra. Él las gobierna. Cuando aprendes a reconocer la voz de Jehová, algo cambia radicalmente en tu interior. Ya no vives reaccionando a todo. Ya no tomas decisiones desde la ansiedad. Ya no corres detrás de cada oportunidad que parece buena. Empiezas a caminar con discernimiento. Aprendes a decir no, incluso cuando decir sí sería más fácil. Aprendes a esperar, incluso cuando avanzar sería más cómodo. Aprendes a confiar, incluso cuando no entiendes. Pero ese nivel de sensibilidad no se desarrolla en multitudes, se desarrolla en secreto, en la intimidad, en momentos donde no hay aplausos, ni likes, ni validación externa. Se desarrolla cuando eliges cerrar otras voces para darle espacio a la suya. Cuando decides leer su palabra no por obligación, sino por hambre. Cuando oras no solo para hablar, sino para escuchar. Cuando permaneces, incluso cuando no sientes nada extraordinario. Hay personas que buscan experiencias espirituales intensas, pero evitan la constancia espiritual. Quieren encuentros, pero no comunión. Quieren momentos, pero no procesos. Y la voz de Jehová se vuelve clara en la constancia, no en lo esporádico. Él habla a quienes permanecen, a quienes vuelven, a quienes no se rinden cuando no sienten, a quienes confían incluso cuando el cielo parece callado. Tal vez hoy no necesitas que Jehová te hable más fuerte. Tal vez necesitas bajar el volumen de todo lo demás. Tal vez no necesitas una nueva palabra, sino obedecer la última que recibiste. Tal vez Jehová ya habló y ahora está esperando tu respuesta, no con palabras, sino con pasos. Porque la relación con Él no se mide por cuántas veces escuchas su voz, sino por cuántas veces caminas conforme a ella. Y aquí está el punto de quiebre. La voz que decidas seguir hoy moldeará la persona que serás mañana. No es una decisión pequeña. No es algo ligero. Es una elección diaria, silenciosa, constante. Cada vez que eliges escuchar a la carne, algo se debilita. Cada vez que eliges escuchar al enemigo, algo se apaga. Cada vez que eliges escuchar a Jehová, algo eterno se fortalece dentro de ti. La pregunta ya no es si Jehová habla. La pregunta es si estás dispuesto a escucharlo cuando lo que diga te pida cambiar, soltar, esperar o confiar más allá de lo que ves. Porque reconocer su voz no es solo un privilegio, es una responsabilidad. Y cuando la asumes, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Hay un momento en la vida espiritual en el que Jehová deja de ser solo una idea,
y se convierte en una voz reconocible. No ocurre de repente ni de forma espectacular. Ocurre cuando, después de muchas luchas internas, comienzas a darte cuenta de que hay una voz que nunca te empuja al vacío, aunque a veces te lleve por caminos estrechos. Una voz que no te promete facilidad, pero sí fidelidad. Una voz que no siempre responde tus preguntas, pero que sostiene tu corazón mientras caminas. Ese momento suele llegar después de errores, después de decisiones tomadas desde la emoción, después de seguir impulsos que parecían correctos y terminaron vacíos. Porque Jehová no solo enseña con palabras, también enseña con contraste. A veces aprendes a reconocer su voz no por haberla seguido siempre, sino por haber seguido otras y haber visto a dónde conducen. Y aún así, Él no te reprocha, te espera, te restaura, te vuelve a hablar. Muchos cargan con el peso de pensar que ya arruinaron su capacidad de escuchar a Jehová. Creen que fallaron demasiadas veces, que desobedecieron demasiado, que dudaron demasiado. Pero la voz de Jehová no se apaga por tus errores. Al contrario, muchas veces se vuelve más clara en medio de ellos. Porque su gracia no depende de tu desempeño, depende de su carácter. Y su carácter es fiel. Jehová no es como las voces humanas que se cansan, que se frustran, que se alejan cuando no son escuchadas. Él es paciente, persistente, misericordioso. Él vuelve a hablar, una y otra vez, de maneras distintas, hasta que el corazón aprende a reconocerlo. Y cuando finalmente lo hace, algo profundo cambia. Ya no necesitas que todo sea explicado. Ya no necesitas tener control total. Aprendes a descansar en que, si Él habló, eso es suficiente. Pero aquí hay una verdad que pocos quieren aceptar. Escuchar a Jehová implica renunciar al control. Porque mientras tú quieras tener la última palabra, su voz siempre competirá con la tuya. Mientras quieras ajustar lo que Él dice a lo que te conviene, siempre habrá confusión. La claridad llega cuando hay rendición. Cuando dejas de negociar con la voz de Jehová y comienzas a obedecerla. La obediencia no siempre se siente poderosa. A veces se siente pequeña, silenciosa, invisible. A veces es simplemente decir no cuando nadie te vería decir sí. A veces es esperar cuando todos te dicen que avances. A veces es soltar algo que amas sin garantías de lo que vendrá después. Pero en esos actos pequeños, algo eterno se está formando. Porque Jehová no solo guía destinos, forma corazones. Hay personas que buscan la voz de Jehová solo para tomar decisiones grandes, pero Él habla también en lo cotidiano. En cómo respondes cuando te hieren. En cómo manejas la tentación cuando nadie observa. En cómo eliges amar cuando sería más fácil endurecerte. Si no aprendes a escuchar su voz en lo pequeño, te costará reconocerla en lo grande. Porque la sensibilidad espiritual se desarrolla en lo diario, no solo en momentos críticos. Escuchar a Jehová también implica aprender a esperar confirmación interna, no solo externa. A veces Él no confirma su palabra con circunstancias favorables de inmediato. A veces la única confirmación es una paz profunda que no se explica, una certeza interna que no depende de opiniones ajenas. Esa paz no elimina el miedo, pero lo pone en su lugar. No borra las dudas, pero las somete a la confianza. Hay decisiones que solo se sostienen porque Jehová habló, no porque todo tenga sentido. Y cuando caminas por fe, descubres algo poderoso. La voz de Jehová no siempre te dice a dónde llegarás, pero siempre te dice el próximo paso. Él no revela el camino completo porque quiere que dependas de Él, no del mapa. Quiere relación, no solo dirección. Por eso muchos se frustran. Quieren claridad total antes de obedecer. Quieren garantías antes de avanzar. Pero Jehová opera de otra manera. Él habla lo suficiente para que confíes, no tanto como para que controles. Y esa dinámica revela lo que realmente gobierna tu corazón. Si confías en Él o en tu entendimiento. Si sigues su voz o solo la usas cuando confirma tus planes. Hay algo profundamente transformador cuando decides seguir la voz de Jehová incluso cuando nadie más la entiende. Incluso cuando te malinterpretan. Incluso cuando te llaman exagerado, radical o ilógico. En esos momentos descubres que la aprobación más importante no viene de la multitud, viene de Él. Y eso libera, porque ya no vives reaccionando a expectativas ajenas, sino respondiendo a una voz eterna. Pero también hay advertencia. Ignorar la voz de Jehová repetidamente endurece el corazón. No porque Él deje de hablar, sino porque tú te acostumbras a no escuchar. Cada vez que desobedeces lo que sabes que Él dijo, la próxima vez se vuelve un poco más difícil discernir. No porque su voz sea más débil, sino porque tu sensibilidad disminuye.
Por eso la obediencia no es solo una respuesta, es una protección. Jehová habla hoy. Habla ahora. Habla de maneras que tal vez no esperas. A veces a través de su palabra que lees y sientes que te está leyendo a ti. A veces a través de una inquietud que no te deja en paz. A veces a través de una convicción que regresa una y otra vez. A veces a través de una paz que no puedes ignorar. Él sigue hablando. La pregunta es si estás dispuesto a escucharlo sin condiciones. Tal vez esta no sea una temporada para hacer grandes movimientos, sino para afinar el oído, para volver a lo básico, para reconstruir la intimidad, para aprender a distinguir su voz entre todas las demás. Porque cuando llega el momento decisivo, cuando la encrucijada aparece, cuando la presión aumenta, no hay tiempo para aprender a escuchar. En ese momento solo reconoces lo que ya conoces. Y aquí está la verdad final de esta parte. La voz de Jehová no solo te guía, te guarda. Te protege de caminos que parecen correctos, pero terminan vacíos. Te libra de decisiones que te habrían costado años. Te conduce, no siempre por el camino más fácil, pero sí por el más seguro para tu propósito eterno. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tal vez Jehová ya está hablando a tu corazón, no con ruido, sino con claridad. Y tal vez lo único que falta no es una nueva palabra, sino una respuesta sincera. Llega un punto en el camino espiritual en el que ya no puedes fingir que no escuchas. No porque la voz de Jehová se vuelva más fuerte, sino porque tu corazón ya no puede seguir ignorándola sin sentir el peso. Hay decisiones que marcan antes y después. No siempre son grandes a los ojos de otros, pero por dentro lo cambian todo. Son esos momentos en los que sabes exactamente lo que Jehová te está pidiendo, y entiendes que posponerlo también es una respuesta. La voz de Jehová no siempre interrumpe tu vida, a veces la espera. Espera a que te canses de huir. Espera a que te canses de justificar. Espera a que te canses de vivir dividido entre lo que sabes que debes hacer y lo que te resulta más fácil. Y cuando finalmente te detienes, cuando bajas las defensas, cuando reconoces que necesitas su dirección más que tu comodidad, ahí su voz se vuelve inconfundible. No es una voz que te diga que todo saldrá bien de inmediato. Es una voz que te dice que Él estará contigo incluso si no sale como esperas. Es una voz que no promete ausencia de dolor, pero sí presencia constante. Es una voz que no te quita la responsabilidad, pero te da la fuerza para cargarla. Por eso escuchar a Jehová no siempre tranquiliza al principio, pero siempre sostiene al final. Hay personas que viven esperando una confirmación final para obedecer, sin darse cuenta de que la obediencia es la confirmación. Jehová no te habla para convencerte, te habla para guiarte. Y cuando aprendes a responder sin exigir garantías, descubres algo profundo. Él honra la fe que actúa, no la fe que solo reflexiona. Cada paso dado en obediencia afina aún más tu oído. Cada acto de rendición hace su voz más clara. Con el tiempo, comienzas a notar algo distinto. Ya no necesitas que todo sea emocionalmente intenso para saber que Jehová está allí. Ya no dependes de sentir escalofríos o lágrimas para discernir su dirección. Hay una madurez silenciosa que se forma, una certeza tranquila, una confianza que no grita, pero permanece. Y esa estabilidad es fruto de haber aprendido a escuchar y a obedecer incluso cuando no era fácil. Jehová no te habla para controlarte, te habla para liberarte. Te libera de decisiones impulsivas, te libera de voces destructivas, te libera de la presión de agradar a todos. Cuando sigues su voz, tu vida se simplifica, no porque haya menos desafíos, sino porque hay menos confusión. Ya no vives dividido entre 1000 opciones, empiezas a caminar con enfoque. Sabes cuándo avanzar y cuándo detenerte. Sabes cuándo decir sí y cuándo decir no. También aprendes que escuchar a Jehová no significa que no cometerás errores, pero sí significa que ya no caminarás solo. Incluso cuando fallas, su voz no desaparece. Se vuelve guía, corrección, restauración. Jehová no se aleja cuando tropiezas, se acerca. Te habla para levantarte, no para enterrarte. Y eso cambia la forma en que enfrentas tus propios errores. Ya no te defines por ellos, aprendes de ellos bajo su gracia. Hay algo poderoso cuando decides hacer de la voz de Jehová tu referencia principal. No la opinión pública, no la presión del momento, no el miedo al futuro. Su voz se convierte en ancla. En un mundo inestable, su palabra permanece firme. Y aunque el entorno cambie, aunque las circunstancias se muevan, aunque las personas vayan y vengan, su dirección no se contradice. Él no es inconstante. Él no improvisa. Él no se arrepiente de su propósito contigo.
Tal vez hoy te encuentras en una encrucijada, no necesariamente visible, pero interna. Sabes que algo debe cambiar. Sabes que no puedes seguir ignorando lo que Jehová ha estado mostrando. Sabes que su voz ha sido clara, pero has tenido miedo de las consecuencias. Y ese miedo es humano. Jehová no lo ignora, pero tampoco deja que gobierne tu destino. Él te llama a confiar, no en lo que ves, sino en quien te guía. Escuchar a Jehová es, al final, un acto de amor. Amor que se demuestra con atención. Amor que se demuestra con obediencia. Amor que se demuestra con fidelidad, incluso cuando nadie más entiende. Porque cuando amas a alguien, reconoces su voz entre miles. La buscas, la valoras, la sigues. Y eso es lo que Jehová desea, no seguidores confundidos, sino hijos que lo conocen. Si algo debe quedar grabado en tu corazón es esto: Jehová sigue hablando. No se ha callado, no se ha ido, no ha cambiado su forma de guiar. Lo que cambia es nuestra disposición a escuchar. Y hoy, más que nunca, necesitas afinar tu oído. No para oír más cosas, sino para oír mejor. Para distinguir, para discernir, para seguir. Tal vez no necesitas una palabra nueva, sino obedecer la que ya recibiste. Tal vez no necesitas más claridad, sino más valentía. Tal vez no necesitas que Jehová hable otra vez, sino responder a lo que ya dijo. Porque cada respuesta sincera abre espacio para una relación más profunda. Y cada paso en obediencia te prepara para el siguiente nivel de confianza. La voz que sigas seguirá moldeando tu vida. Cada día, cada decisión, cada paso. No es algo que ocurra una sola vez, es una elección constante. Y cuando eliges escuchar a Jehová, incluso en lo pequeño, incluso en lo silencioso, incluso en lo incómodo, algo eterno se establece dentro de ti. Que esta sea una oración sencilla, pero real, nacida del corazón y no de la costumbre. Jehová, enséñame a reconocer tu voz. Ayúdame a distinguirla entre todas las demás. Dame un corazón sensible, dispuesto, humilde. Y dame la valentía de seguirte, incluso cuando el camino no sea fácil. Porque un solo susurro tuya, en el momento correcto, puede cambiarlo todo.